El silencio de la noche en la estepa boscosa no era una ausencia de sonido, sino una tensión acumulada. Una cuerda de violín tensada hasta el límite del colapso. Bajo la luz gélida de una luna menguante, el puente de piedra y acero que cruzaba el desfiladero del Lobo se alzaba como un monumento a la ingeniería y a la soberbia del Tercer Reich. Sobre los rieles, el suelo comenzó a vibrar con una frecuencia sorda, un latido metálico que anunciaba la llegada de la bestia. El tren blindado del general von Zeller, una fortaleza rodante envuelta en planchas de acero Krupp, avanzaba con la arrogancia de quien se cree dueño de los caminos y del destino. En su interior, rodeado de mapas de operaciones y documentos que sentenciaban a ciudades enteras, el general confiaba en la invulnerabilidad de su convoy, protegido por ametralladoras pesadas y la élite de su guardia personal. Pero el acero, por muy grueso que sea, no puede proteger contra una verdad que ha sido alterada en el origen de su trayectoria. El estrépito que rompió la noche fue algo más que una explosión. Fue el sonido de la física reclamando su lugar frente a la tiranía. En el punto exacto donde la estructura del puente había sido debilitada no por explosivos toscos, sino por una remoción quirúrgica de pernos y soportes críticos, el metal cedió con un gemido agónico. El coloso ferroviario, con sus miles de toneladas de inercia, se encontró de repente sin tierra que pisar. Hubo un instante de ingravidez aterradora, un segundo en el que el tiempo pareció detenerse mientras la locomotora se inclinaba hacia el vacío. Luego, el caos, el chirrido ensordecedor del acero retorciéndose contra la piedra, el estallido de las calderas y el rugido de la gravedad devorando la soberbia de von Zeller. El tren, con su cargamento de muerte y sus secretos de Estado, se precipitó al fondo de Luquebrada, convirtiéndose en un cementerio de hierro retorcido y llamas que lamían las paredes de la montaña. A kilómetros de distancia de aquel infierno de chatarra, el silencio era diferente. En una vía secundaria, oculta por la espesura de los pinos y la niebla, otro tren se deslizaba con una lentitud casi fantasmal. Era un tren de la muerte, un convoy de vagones de ganado herméticamente cerrados que transportaba a 2000 almas hacia el olvido de las cámaras de gas. Sin embargo, el cambio de agujas que debería haberlo conducido hacia el complejo de exterminio nunca ocurrió. En su lugar, el tren obedeció a una orden logística codificada meses atrás, una desviación en los registros que nadie en el mando central había detectado. Con un suave traqueteo, el convoy se desvió hacia una antigua rama forestal, una vía que los mapas oficiales marcaban como intransitable. Allí, en la profundidad del bosque, donde las sombras de los partisanos esperaban con los brazos abiertos, el tren de los condenados se convirtió en el tren de los rescatados. 2000 vidas, que según la fría burocracia de la guerra ya no existían, se internaban en la seguridad de la penumbra verde, lejos de las garras del Reich. Esta simetría perfecta de destrucción y salvación no fue obra del azar, ni de un error técnico. Fue el resultado de una partida de ajedrez jugada en el corazón mismo del monstruo. Para entender el derrumbe del puente y la desviación del convoy, la crónica debe retroceder 6 meses en el tiempo, alejándose del fuego del desfiladero, para entrar en el ambiente asfixiante y ordenado del cuartel general de logística del Grupo de Tanques Centro. Allí, el aire olía a café quemado, tinta de máquina de escribir y el miedo sordo de los subordinados. Fue en una mañana gris de noviembre cuando una joven de 18 años, con el rostro pálido y la mirada baja, cruzó por primera vez el umbral de piedra de aquel edificio gubernamental. Miriam, hija de uno de los joyeros más prestigiosos de Varsovia, caminaba con una rigidez que ella esperaba que pasara por disciplina militar. En su mano, apretaba una carpeta de documentos que la identificaban como Elsa, una Volksdeutsche de los territorios ocupados, cuya lealtad al Reich se suponía incuestionable. Pero bajo esa fachada de asistente administrativa eficiente y sumisa, Miriam ocultaba un fuego que amenazaba con consumirla.
Su verdadera identidad era un secreto que quemaba en su pecho como un carbón encendido. Era la última de su linaje. Una sobreviviente que había aprendido de su padre que la verdadera belleza y el verdadero poder no residen en el brillo de la joya, sino en la precisión de los mecanismos invisibles que la sostienen. Al acercarse al mostrador de seguridad, Miriam sintió que el mundo se reducía al sonido de sus propios pasos sobre el mármol frío. El oficial de guardia, un hombre de facciones duras y ojos acostumbrados a detectar la mentira en el parpadeo de una pestaña, levantó la vista de sus registros. El escrutinio fue eterno. Miriam podía sentir el sudor frío bajando por su espalda, la humedad en las palmas de sus manos que amenazaba con manchar el papel de su falsa identificación. En ese momento, cada lección de su padre sobre la paciencia del artesano cobró sentido. Se obligó a recordar cómo se engarza una piedra preciosa. No se puede forzar. Hay que dejar que encuentre su lugar con suavidad. ¿Nombre y propósito? La voz del oficial cortó el aire como una cuchilla. Elsa Koch, reasignada al Departamento de Logística y Suministros Ferroviarios, sección de códigos de transporte. Respondió ella, manteniendo su voz en una frecuencia neutra, despojada de cualquier rastro de emoción. El oficial tomó el documento. Miriam observó sus dedos, gruesos y torpes, manipulando el papel que representaba su vida o su muerte. En su mente, ella no estaba en un búnker nazi. Estaba de vuelta en el taller de su padre, analizando la estructura de un reloj complicado. Sabía que el sistema logístico alemán era exactamente eso, un reloj inmenso y monstruoso que movía hombres y máquinas con una precisión aterradora. Si lograba entender los engranajes, si podía introducir una pequeña mota de polvo en el lugar correcto, todo el mecanismo colapsaría. El oficial selló el documento con un golpe seco que resonó en el vestíbulo como un disparo. Bienvenida al servicio del Reich, señorita Koch. No nos haga perder el tiempo. La eficiencia es nuestra religión. Miriam asintió, una leve inclinación de cabeza que ocultaba un triunfo amargo. Mientras caminaba hacia las oficinas del fondo, escoltada por el eco de sus propias botas, comprendió la magnitud de la tarea que tenía por delante. Iba a infiltrarse en el sistema nervioso de la guerra, allí donde los números se convertían en balas y los códigos de transporte en sentencias de muerte. Su mesa de trabajo estaría rodeada de hombres que despreciaban su género y su supuesta ingenuidad, oficiales que la verían como una simple herramienta para transcribir datos. Esa era su mayor ventaja. En un mundo gobernado por la fuerza bruta y la arrogancia de la sangre, nadie sospecharía de la joven que pasaba horas revisando tablas de suministros y rutas de trenes con una diligencia casi obsesiva. Durante los meses siguientes, Miriam se convirtió en una sombra entre sombras. Aprendió el lenguaje de los rieles, la gramática de los convoyes y la sintaxis de las prioridades de abastecimiento. Descubrió que la guerra no solo se ganaba en el frente con tanques y granadas, sino en los despachos, donde se decidía cuánto combustible recibía una división o qué tren tenía prioridad en un cruce de vías. Cada noche, al cerrar los ojos en su pequeña y fría habitación de alquiler, Miriam visualizaba las líneas ferroviarias como venas que alimentaban a una bestia hambrienta. Su objetivo no era solo cortarlas, sino hacer que la bestia se devorara a sí misma. La joyera que habitaba en ella empezó a ver patrones donde otros solo veían números. Identificó las debilidades en los protocolos de comunicación y las lagunas en la supervisión de los trenes de carga especial. Fue entonces cuando el nombre del general von Zeller empezó a aparecer con frecuencia en sus registros. Von Zeller, el martillo de acero, un hombre cuya crueldad era legendaria y que se desplazaba en un tren blindado que era el símbolo de su impunidad. Miriam comprendió que ese tren era el engranaje central que debía romperse, pero no bastaba con destruirlo. Debía hacerlo de tal manera que su caída sirviera para que otros pudieran levantarse. Así comenzó su labor silenciosa. Con la delicadeza de quien talla un diamante,
Miriam empezó a manipular los códigos de ruta. Un dígito cambiado aquí, una prioridad alterada allá. Eran cambios tan minúsculos que resultaban invisibles para los analistas, pero que en la escala de un sistema continental creaban una divergencia fatal. Ella era la artesana de una catástrofe planificada, la que preparaba el terreno para que el acero de Von Zeller se encontrara con el abismo y para que la madera de los vagones de los condenados encontrara el refugio del bosque. Aquel primer día en el cuartel general, mientras el oficial de seguridad la veía alejarse, no sospechaba que acababa de abrirle la puerta no a una empleada, sino al arquitecto de su propia ruina. Miriam, la hija del joyero, estaba lista para demostrar que el silencio de una oficina puede ser más mortífero que el rugido de 1000 cañones, y que la justicia, cuando es precisa, tiene la frialdad de la estepa y la dureza del acero. El pasado de Miriam no estaba forjado en el barro de las trincheras, sino en el brillo microscópico del taller de su padre en el corazón de Cracovia. Antes de que las sombras de la esvástica se proyectaran sobre las calles adoquinadas, la vida de la joven transcurría en un universo de precisión absoluta, donde el tiempo se medía por el tic-tac rítmico de los relojes de pared, y el valor de las cosas se determinaba bajo la lente de un monóculo. Su padre, un hombre cuyas manos parecían poseer la sabiduría de los antiguos alquimistas, no solo le había enseñado a tallar diamantes o a engastar rubíes, le había entregado las llaves de un conocimiento mucho más profundo, la comprensión íntima de la materia. Miriam creció entendiendo que cada metal tiene un alma, un punto de fusión, y lo más importante, una debilidad estructural. Aprendió a escuchar el lenguaje del acero y del bronce, a identificar las impurezas de una aleación con solo un roce, y a comprender que el mecanismo más grande y complejo no es más que la suma de piezas diminutas que deben encajar con una armonía divina. Si una sola pieza falla, Miriam, solía decirle su padre mientras ajustaba un resorte casi invisible, el imperio del tiempo se detiene. Nada es tan fuerte que no pueda ser doblegado por lo pequeño. Esa educación en la minuciosidad se convirtió en su única herencia cuando el mundo que conocía fue devorado por la vorágine de la ocupación. La deportación de su familia fue un golpe silencioso, una herida que no sangraba hacia afuera, sino que alimentaba un incendio interior de justicia y odio frío. Sola en una ciudad que ya no la reconocía, Miriam fue rescatada de la desesperación por un hombre que antes de la guerra había sido un veterano jefe de estación, un maestro del tráfico ferroviario reconvertido ahora en un pilar del movimiento clandestino. En un sótano oculto tras los muros de un almacén abandonado, este antiguo ferroviario se convirtió en su segundo maestro. Él no le habló de piedras preciosas, sino de la red de arterias metálicas que permitían al Reich respirar y expandirse. Le enseñó a descifrar los jeroglíficos de la burocracia nazi, las claves logísticas que determinaban el destino de millones de toneladas de carga y, cruelmente, el destino de miles de seres humanos. Miriam comprendió que los trenes no eran solo máquinas de vapor y hierro, eran los instrumentos de un sistema de exterminio que funcionaba con la frialdad de un libro de contabilidad. Bajo la tutela del viejo ferroviario, Miriam aprendió que la burocracia era la armadura del monstruo, pero también su punto más vulnerable. Si lograba dominar el lenguaje de los códigos de transporte, los manifiestos de carga y los horarios de las vías, podría introducirse en el sistema nervioso del enemigo sin necesidad de disparar un solo fusil. Pero para lograrlo, debía dejar de ser Miriam, la hija del joyero judío, para convertirse en Elsa, una huérfana de sangre germánica, cuya lealtad al Reich fuera tan sólida como el granito. Su mentor la ayudó a forjar una identidad impecable, puliendo su alemán hasta que no quedó rastro de su origen polaco, y suministrándole documentos que narraban una historia de tragedia y fidelidad a la causa nazi. La transformación no fue solo externa. Miriam tuvo que aprender a sepultar sus emociones,
a enfriar su mirada y a adoptar la sumisión obediente que se esperaba de una joven en el nuevo orden. Se convirtió en una experta en la simulación, en una actriz cuya vida dependía de no fallar una sola nota en su interpretación. Cuando finalmente obtuvo el puesto de clériga en la sección de coordinación de cargas militares en el cuartel general, Miriam entró en un mundo de una monotonía letal. Sus compañeros de oficina, oficiales de mediana edad y secretarias que veían en ella a una joven diligente y algo retraída, la apodaron rápidamente como la ratoncita gris. Para ellos, Elsa era una pieza inofensiva en el engranaje, una muchacha que llegaba siempre a tiempo, que nunca se quejaba de las montañas de papeleo y que parecía absorber los complejos sistemas de codificación con una facilidad natural. Lo que nadie sospechaba era que, tras esa fachada de obediencia, Miriam estaba aplicando la visión microscópica de un joyero a la inmensidad de la red ferroviaria. Mientras transcribía órdenes de suministros y rutas de convoyes, sus ojos no veían simples números. Veían las debilidades del sistema. Estudiaba los tipos de acero de los puentes mencionados en los informes de mantenimiento. Analizaba la composición química de los cargamentos de combustible y memorizaba los horarios de los trenes especiales con una precisión aterradora. El cuartel general era un ecosistema de soberbia y papeleo. Miriam pasaba sus días rodeada del humo de los cigarrillos de los oficiales y del tableteo incesante de las máquinas de escribir, un sonido que a menudo le recordaba al fuego de las ametralladoras. En ese ambiente aprendió a ser invisible. Descubrió que nadie presta atención a quien parece ser una parte más del mobiliario. Escuchaba las conversaciones casuales sobre los retrasos en las entregas, las quejas sobre la resistencia partisana y las menciones susurradas a los trenes especiales que salían hacia el este bajo el más estricto secreto. Cada fragmento de información era una pieza más en el rompecabezas que estaba construyendo en su mente. Su padre le había enseñado a reconocer la calidad de un metal por su peso. Ella ahora estaba aprendiendo a reconocer la podredumbre del Reich por la inconsistencia de sus datos. La tensión de su doble vida era una presión constante, similar a la que sufre un diamante en las profundidades de la Tierra. Había momentos, especialmente cuando un oficial le dirigía una mirada demasiado inquisitiva o cuando se producían redadas sorpresa en las oficinas, en los que el miedo amenazaba con romper su máscara. Pero en esos instantes, Miriam recurría a la memoria de sus manos trabajando en el taller, la calma necesaria para no dañar una pieza delicada, el control absoluto sobre cada músculo. Se obligaba a sí misma a ser Elsa, la empleada gris que solo se preocupaba porque los códigos de las facturas estuvieran correctamente archivados. Esa insignificancia era su mayor escudo. Los hombres que planificaban la dominación del mundo no podían imaginar que la joven que les servía el café o que les entregaba los informes de ruta estaba en realidad calculando el momento exacto en que sus sueños de acero se convertirían en cenizas. En su tiempo libre, Miriam se reunía con los contactos de la resistencia, transmitiendo la información que había memorizado durante el día. En esos encuentros furtivos, en callejones oscuros o en iglesias semivacías, la ratoncita gris desaparecía para dar paso a la estratega. Utilizando los conocimientos técnicos que su padre le había dado sobre aleaciones y tensiones mecánicas, comenzó a asesorar a los saboteadores sobre dónde y cómo atacar. No se trataba de poner bombas en cualquier lugar. Se trataba de atacar el punto justo donde la estructura era más débil, donde el efecto sería devastador con el mínimo esfuerzo. Ella sabía que un puente no necesita ser destruido por completo para que un tren blindado caiga. Basta con debilitar los soportes adecuados, con retirar los pernos que sostienen el equilibrio. Su mente funcionaba ahora como un reloj de precisión, sincronizando los movimientos de la resistencia con los fallos que ella misma provocaba en la burocracia logística. A medida que los meses pasaban, Miriam se dio cuenta de que su posición le permitía algo más que el sabotaje. Le permitía la salvación. Fue al descubrir los códigos de un convoy masivo de prisioneros
un tren que figuraba en los registros como carga residual de alta prioridad, cuando comprendió que su guerra personal estaba llegando a su punto crítico. Aquel tren estaba destinado a una terminal de la que nadie regresaba. Miriam vio los números en el papel: 2000 personas, hombres, mujeres y niños, y sintió el peso de sus antepasados sobre ellas. Fue en ese momento cuando la joyera decidió que iba a realizar su obra maestra. Un cambio de ruta que fuera invisible para el enemigo, pero vital para los inocentes. Sabía que al hacerlo, pondría fin a su propia seguridad, que la ratoncita tendría que abandonar su madriguera antes de que el gato se diera cuenta de que el queso estaba envenenado. El bloque de su vida en Cracovia y su entrenamiento se cerraba con Miriam sentada frente a su escritorio en el departamento de logística, observando cómo un capitán de la Wehrmacht firmaba, sin mirar, una serie de órdenes que ella misma había alterado sutilmente esa mañana. Los códigos estaban ahí, camuflados entre miles de otros datos. Una pequeña impureza en el metal de la burocracia nazi que causaría un colapso total en cuestión de días. El general von Zeller y su tren blindado estaban a punto de cruzarse con el destino que Miriam les había diseñado. Mientras el capitán le devolvía los papeles con un gesto de aburrimiento, Miriam le dedicó una sonrisa tímida. La sonrisa de Elsa Koch, la empleada perfecta. Pero en su interior, Miriam, la hija del joyero, ya estaba escuchando el sonido del acero rompiéndose y el silencio de las vías que, por una vez, conducirían a la vida en lugar de a la muerte. El mecanismo estaba en marcha, y nada en el mundo, ni siquiera toda la fuerza del Reich, podría detener el tic-tac de la justicia que ella había puesto en movimiento. En el corazón del engranaje administrativo del Reich, allí donde el destino de las naciones se reducía a monótonas columnas de cifras y sellos de tinta púrpura, Miriam habitaba un territorio de sombras y silencios calculados. El cuartel general de logística era una catedral dedicada a la eficiencia de la muerte. Un lugar donde el rugido de los motores de los tanques era reemplazado por el tableteo incesante de las máquinas de escribir. Un sonido que Miriam había aprendido a interpretar como el latido de un monstruo hambriento. Cada hoja de papel que pasaba por sus manos no era simplemente un inventario, sino una sentencia. Cada código de transporte era un hilo en la inmensa red que estrangulaba al continente. En este laberinto de burocracia, la joven judía, bajo su máscara de Elsa, la secretaria infatigable, comenzó a ejecutar su propia guerra. Una contienda que no se libraba con pólvora, sino con la precisión de una hija de joyeros que sabía que incluso el diamante más duro tiene una falla que puede hacerlo estallar. El punto de inflexión llegó en una tarde de lluvia gris, cuando un expediente marcado con la clasificación de secreto absoluto aterrizó en su mesa. Al abrirlo, Miriam sintió que el aire se congelaba en sus pulmones. El documento detallaba la logística para el transporte de 2000 almas, hombres, mujeres y niños, cuyo destino final era el complejo de exterminio de Auschwitz. No eran soldados, no eran prisioneros de guerra. Eran el residuo de una ideología que buscaba borrar su linaje de la faz de la tierra. Miriam vio en los números de serie de los vagones los rostros de sus propios padres. Escuchó en el silencio de la oficina el eco de los gritos que el Reich pretendía silenciar para siempre. En ese momento, la ratoncita gris comprendió que su misión de infiltración había alcanzado su clímax. Ya no bastaba con observar, era necesario actuar, aunque el precio fuera su propia vida. La operación de salvación requería una audacia que bordeaba la locura. Esa misma noche, cuando el edificio quedó sumergido en esa calma tensa que precede a las tormentas, Miriam se deslizó fuera de su dormitorio, moviéndose por los pasillos con la fluidez de un espectro. El despacho del jefe de coordinación logística, un hombre cuya fe en el orden era solo igualada por su crueldad, era el santuario donde se guardaban los sellos de autoridad suprema. Con una ganzúa improvisada,
Nacida de sus herramientas de orfebrería, Miriam forzó la cerradura con una delicadeza que habría enorgullecido a su padre. El interior de la oficina olía a tabaco rancio y a la cera de los muebles pesados, una atmósfera que pesaba sobre ella como una losa de piedra. Bajo la luz vacilante de una linterna de mano, Miriam localizó el manifiesto original del convoy de los 2000 condenados. Su mano no tembló cuando extrajo de su túnica una copia perfecta que ella misma había preparado durante horas de insomnio. Pero el engaño necesitaba el sello de la infalibilidad. En el cajón central encontró lo que buscaba: el sello de Sonderbefehl, o Orden Especial de la Wehrmacht, una marca que anulaba cualquier otra instrucción y que garantizaba el paso libre a través de todas las fronteras ferroviarias. Al presionar el sello de bronce sobre el papel nuevo, Miriam sintió que estaba sellando no solo el destino de un tren, sino su propio pacto con la historia. El convoy ya no se dirigiría a las chimeneas de Auschwitz. Ahora, según los documentos oficiales, era un transporte de suministros críticos desviado hacia un sector remoto en la retaguardia del bosque de Bialowieza, un territorio que Miriam sabía, por sus contactos en la resistencia, que estaba bajo el control total de las brigadas partisanas. Con un solo gesto, había convertido un tren de la muerte en una caravana de libertad. Sin embargo, su sed de justicia no se saciaba con la salvación de los inocentes. Exigía también el castigo de los verdugos. Mientras el tren de la vida comenzaba su desvío hacia la seguridad de los bosques, Miriam puso en marcha la segunda fase de su sabotaje, dirigida contra la joya de la corona del transporte militar alemán, el tren blindado del general von Zeller. Para esta tarea, la joven recurrió a los conocimientos de química y metalurgia que habían sido el pan de cada día en el taller de joyería. Sabía que el acero, por muy imponente que pareciera, era vulnerable a los ataques invisibles de la corrosión y el calor. Aprovechando su acceso a los depósitos de mantenimiento bajo la pretensión de auditar los suministros de lubricantes, Miriam logró introducirse en el hangar donde descansaba el gigante de hierro de von Zeller. Allí, entre las sombras proyectadas por las inmensas locomotoras, llevó a cabo una alquimia oscura. Sustituyó la grasa de alta densidad de los bujes de los ejes de los vagones principales por una mezcla corrosiva de su propia invención. Un compuesto que incluía ácidos industriales y partículas abrasivas de cuarzo. A temperatura ambiente, la mezcla parecía un lubricante normal, pero Miriam sabía que una vez que el tren alcanzara su velocidad de crucero, la fricción transformaría ese ungüento en un agente de destrucción térmica. Los ejes se sobrecalentarían, el metal se expandiría más allá de sus límites y las piezas críticas comenzarían a soldarse entre sí por el calor extremo, provocando un bloqueo catastrófico de las ruedas. Pero el sabotaje mecánico era solo una parte de la trampa. Miriam, actuando como el cerebro de una operación coordinada, transmitió a través de un enlace de radio oculto las coordenadas exactas del lugar donde la debilidad estructural del tren se encontraría con la geografía mortal del terreno. El desfiladero del Lobo, con su puente de piedra que cruzaba un abismo de 100 metros, era el escenario que ella había elegido. Sabía que los partisanos, siguiendo sus instrucciones, habían pasado noches enteras debilitando silenciosamente los soportes del puente, retirando pernos clave y socavando los cimientos justo lo suficiente para que la estructura soportara un peso normal, pero colapsara ante el impacto vibratorio de un tren con los ejes bloqueados y arrastrándose sobre los rieles. La tensión en el departamento de logística aumentó en los días siguientes. Miriam observaba al general von Zeller desde la distancia, un hombre que caminaba con la seguridad de un dios de la guerra, ignorando que el suelo que pisaba y el tren que lo transportaba eran ya parte de una narrativa de ruina que ella había escrito. Cada vez que el general consultaba su reloj de oro, Miriam pensaba en los mecanismos que ella misma había alterado. El tiempo del Reich, aquel que pretendía durar 1000 años, estaba siendo medido ahora por la degradación química en los bujes de un tren y por la erosión planificada en las vigas de un puente.
La noche del sabotaje final, Miriam permaneció en la oficina hasta tarde, fingiendo estar absorta en los registros de suministros de invierno. En su mente, seguía el recorrido del tren de Von Zeller como si fuera una pieza en un tablero de ajedrez. Imaginaba el momento en que el compuesto corrosivo empezaría a hervir en los ejes, el olor a metal quemado llenando el aire de la noche, y el pánico de los ingenieros al descubrir que los frenos y las ruedas ya no obedecían a los mandos. Veía el tren acercándose al puente del desfiladero, una masa de acero desbocada y condenada, dirigiéndose inexorablemente hacia el punto donde la arquitectura de la opresión se encontraría con el vacío. Simultáneamente, pensaba en el otro tren, el convoy de los 2000, moviéndose en la dirección opuesta. Imaginaba el alivio de los prisioneros al ver que el tren no se detenía en las estaciones de la muerte, sino que se internaba en el abrazo protector de los bosques, donde los partisanos ya habrían preparado el recibimiento. Eran dos movimientos opuestos en una sinfonía de justicia, una caída al abismo y una huida hacia la luz, ambos orquestados por la misma mano que una vez talló piedras preciosas para adornar la vanidad de los ricos. Miriam sentía una calma gélida, una serenidad que nacía de la certeza de haber cumplido con su deber hacia los suyos y hacia la humanidad. Sabía que cuando las noticias del desastre llegaran al cuartel general, el mundo que ella había construido como Elsa se desmoronaría. Los interrogatorios comenzarían. Las sospechas se centrarían en el departamento de logística y la ratoncita gris sería el primer objetivo de la Gestapo. Pero no sentía miedo. El miedo era para aquellos que tenían algo que perder, y ella ya lo había perdido todo, excepto su capacidad de golpear al enemigo donde más le dolía. Al cerrar su escritorio aquella noche, Miriam acarició la superficie de madera, despidiéndose de su refugio de papel y tinta. La hija del joyero había terminado su obra maestra. No era una joya de oro y plata, sino un mecanismo de acero y fuego que devolvería la esperanza a miles de personas y enterraría a un general en el fondo de un barranco. El silencio del búnker era ahora un cómplice, guardando el secreto de la joven que, en la soledad de la noche, había demostrado que la voluntad de una sola persona puede ser el perno que, al ser retirado, hace que todo un imperio de maldad se desplome sobre sus propios cimientos. El reloj de la justicia estaba dando sus últimas campanadas, y Miriam estaba lista para fundirse con la noche, dejando tras de sí un rastro de cenizas y vidas salvadas. El estruendo del colapso del tren blindado de Von Zeller no tardó en resonar en los pasillos de granito del cuartel general, pero no llegó como un sonido físico, sino como un paroxismo de pánico burocrático y gritos de oficiales que sentían cómo el suelo se abría bajo sus pies. La noticia de que el martillo de acero había perecido en el fondo de un desfiladero, víctima de una falla mecánica imposible y una emboscada partisana perfectamente coordinada, provocó una reacción inmediata y brutal. El mando militar declaró el estado de Festung, o fortaleza. En un parpadeo, las puertas de hierro se cerraron, los nidos de ametralladoras en las esquinas fueron ocupados y el aire mismo pareció espesarse con la sospecha. Miriam, sentada en su escritorio bajo la luz mortecina de una lámpara de oficina, observó cómo los capitanes de la Gestapo entraban en el departamento de logística con la mirada de cazadores que ya han olido la sangre. Sabía con la claridad fría de quien ha pasado años analizando mecanismos de relojería que su tiempo como Elsa Koch se había agotado. Ella misma había firmado las órdenes de ruta, ella había verificado los suministros de lubricante, y su caligrafía era el hilo de Ariadna que conduciría a los verdugos directamente hacia su cuello. Sin embargo, el miedo no logró paralizarla, pues Miriam no era la ratoncita gris que sus superiores creían conocer. Era la hija de un orfebre que había aprendido que ante una presión insoportable, el material debe transformarse o quebrarse. Mientras los oficiales comenzaban a confiscar los archivos de los despachos contiguos,
Miriam se dirigió al archivo central, un laberinto de estanterías de madera cargadas con toneladas de papel, el combustible perfecto para la hoguera que necesitaba provocar. En el bolsillo de su bata, su mano acarició un pequeño dispositivo que ella misma había construido. Un detonador químico silencioso, una mezcla de permanganato de potasio y glicerina oculta en un tubo de ensayo sellado con cera. Era una joya de destrucción mínima, diseñada para dar una ignición retardada, el tiempo justo para que ella pudiera desaparecer antes de que el primer rastro de humo alertara a los guardias. Con un movimiento fluido y preciso, deslizó el artefacto entre las pilas de manifiestos de transporte de la sección de cargas especiales, borrando simbólicamente las pruebas de su sabotaje antes de que el fuego real comenzara su danza purificadora. El caos que siguió fue una sinfonía de gritos y sirenas. Cuando el humo negro y denso, saturado con el olor rancio del papel viejo y la tinta, empezó a filtrarse por las rejillas de ventilación, el orden prusiano del cuartel se fracturó. Los soldados, entrenados para la batalla pero aterrorizados por el fuego en un búnker subterráneo, corrieron hacia los extintores y las salidas de emergencia. En medio de esa vorágine de sombras y confusión, Miriam se deslizó hacia un pequeño vestuario del personal de comunicaciones. Allí, en un rincón que había preparado semanas atrás, se despojó de su ropa de clériga, dejando atrás la identidad de la empleada sumisa. Se enfundó en el uniforme gris de una Nachrichtenhelferina, una auxiliar de señales, cuya insignia de rayo en la manga le otorgaba el aura de autoridad técnica necesaria para moverse sin ser cuestionada. Se ajustó la guerrera, se colocó la gorra ladeada ocultando parte de su rostro, y con la carpeta de cuero bajo el brazo, emergió del humo como una figura de orden en medio del desastre. Su salida no fue a través de las puertas principales, donde la seguridad estaba revisando cada documento con una paranoia febril, sino por el muelle de carga trasero, una salida utilizada habitualmente para el correo y los suministros de oficina. El calor del incendio ya se sentía a sus espaldas, y el estrépito de los archivos colapsando bajo las llamas le aseguraba que su rastro documental se había convertido en ceniza. Al llegar al puesto de control, un joven cabo, con los ojos enrojecidos por el humo y los nervios destrozados por la alarma de fortaleza, le bloqueó el paso con un gesto vacilante. Miriam no esperó a ser interrogada. Utilizó la misma voz gélida y cortante que había escuchado a los oficiales de alto rango durante meses. Presentó un pase falso de mensajería urgente, un documento que su mentor de la Resistencia había falsificado con una maestría que desafiaba cualquier escrutinio bajo presión. «Despachos para el mando de división, muévase», ordenó ella, y el soldado, abrumado por el rango implícito del uniforme y el pánico general, apenas echó un vistazo a la firma antes de franquearle el paso al mundo exterior. Una vez fuera de los muros de piedra, Miriam no corrió. Sabía que la carrera era la confesión del culpable en una ciudad bajo estado de sitio. Caminó con paso marcial hacia las afueras, evitando las arterias principales donde las patrullas de las SS empezaban a montar bloqueos. El cielo sobre la ciudad estaba teñido de un naranja siniestro, reflejo del incendio en el cuartel y del sol que se hundía tras el horizonte. En un recodo de la zona industrial, cerca de los depósitos de carbón que alimentaban las locomotoras del Reich, encontró el contacto que la Resistencia le había prometido. Una vieja carreta tirada por 2 caballos cansados, cargada hasta los bordes con sacos de hulla negra. El conductor, un hombre de rostro tiznado y mirada evasiva, apenas asintió cuando Miriam se acercó. Sin mediar palabra, la joven se despojó de la gorra de auxiliar y se hundió en el corazón de la carga negra, enterrándose profundamente entre los sacos de carbón, en un espacio minúsculo donde apenas había aire para respirar. El viaje en la carreta fue un descenso a un infierno de claustrofobia y suciedad. El polvo del carbón se filtraba en sus pulmones, picaba en sus ojos y cubría su piel con una capa de oscuridad que, irónicamente, era su mejor camuflaje. Cada vez que la carreta se detenía en un puesto de control, Miriam contenía la respiración.
sintiendo el metal de los rifles de los soldados golpeando los laterales del carro para comprobar el contenido. Escuchaba las voces de los guardias, las risas nerviosas y los insultos hacia el conductor, mientras ella permanecía inmóvil, convirtiéndose en parte de la carga inerte. En la penumbra de su escondite, pensó en su padre y en la pureza de los diamantes que una vez pasaron por sus manos. Ahora, ella misma era un trozo de carbono, sometido a una presión inimaginable, esperando que el proceso la transformara en algo inquebrantable. A medida que se alejaban de la ciudad y el traqueteo de la carreta se volvía más rítmico sobre los caminos de tierra, Miriam sintió que la temperatura descendía. La noche había caído con toda su severidad invernal, y con ella, una niebla espesa y fantasmal comenzó a brotar de la tierra húmeda, envolviendo el paisaje en un sudario blanco. Era el momento que había estado esperando. Cuando la carreta llegó a un punto ciego cerca de un viaducto ferroviario que marcaba el límite de la zona ocupada, el conductor golpeó 3 veces el costado de la madera. Miriam emergió de entre los sacos, una visión espectral cubierta de hollín negro de pies a cabeza, con los ojos brillando con una intensidad febril bajo la luz de la luna oculta. El cruce de la línea de frente fue una danza mortal con el silencio. La joven se internó en la tierra de nadie, un territorio de cráteres, alambres de espino y el eco lejano de la artillería que tronaba en el horizonte. La niebla era su aliada, un filtro natural que desenfocaba su figura y confundía a los centinelas enemigos. Miriam avanzaba reptando por el barro, utilizando cada irregularidad del terreno, cada tronco quemado y cada zanja como un parapeto contra los focos de búsqueda que barrían el cielo. El frío era un cuchillo que atravesaba su uniforme de auxiliar, pero ella no se permitía temblar. El temblor era un error de precisión, y un error de precisión significaba la muerte. Su mente, entrenada en la joyería, calculaba las trayectorias de las patrullas y el ritmo de las bengalas que iluminaban momentáneamente el vacío con una luz de magnesio cegadora. En las horas más oscuras antes del alba, cuando la fatiga amenazaba con nublar su juicio, Miriam alcanzó el linde del gran bosque que se extendía hacia el este. Sabía que allí, entre los árboles centenarios que ella había protegido desviando el tren de los 2000, estaban aquellos que ahora la protegerían a ella. El aire cambió. Ya no olía a metal quemado ni a carbón, sino a resina de pino y a tierra viva. En el silencio absoluto de la noche, un sonido metálico la hizo detenerse. El clic característico de un cerrojo de fusil siendo accionado. No era un arma alemana. Miriam se puso en pie con las manos en alto, revelando su rostro tiznado y su mirada cansada, bajo el uniforme del enemigo que tanto odiaba. Pronunció la contraseña que el viejo ferroviario le había confiado meses atrás, una palabra en su lengua materna que sabía a hogar y a resistencia. De las sombras de los árboles emergieron figuras envueltas en pieles y mantas, guerreros invisibles que la observaron con una mezcla de sospecha y asombro. La metamorfosis se había completado. Miriam había dejado atrás las oficinas de papel, el barniz de la obediencia y la jaula de la burocracia nazi. Al entrar en el campamento partisano, escoltada por hombres y mujeres que la miraban como a un milagro surgido de las cenizas del Reich, la joven comprendió que su huida no era solo una cuestión de supervivencia personal. Era el último movimiento de una partida magistral. Había destruido al martillo de acero, había salvado a su pueblo y había cruzado el umbral entre la civilización de la muerte y el caos de la libertad. Mientras se sentaba junto a una hoguera oculta, sintiendo el calor del fuego en su piel negra de carbón, Miriam cerró los ojos por primera vez en meses, sin sentir el peso del miedo. El fantasma de la logística se había desvanecido, dejando en su lugar a una mujer forjada en el fuego y el acero, una hija de orfebres que había demostrado que la mayor joya que se puede tallar es el destino de los hombres libres en medio de la noche más oscura. El bosque la recibió en su seno, y la niebla
que antes fue su máscara, ahora se convertía en su bandera, ocultando para siempre el camino de regreso a la prisión que una vez llamó oficina. El escape había terminado, pero la leyenda de la artesana de la justicia apenas comenzaba a susurrarse entre las sombras de los pinos. El sol de la tarde en Buenos Aires se filtraba a través de las persianas de madera de un departamento en el barrio de Belgrano, trazando líneas de luz dorada sobre una mesa donde el tiempo parecía haberse detenido. Era 1995, y el mundo exterior bullía con la velocidad de un nuevo milenio que se asomaba. Pero en la penumbra de aquel salón, Miriam Levin habitaba una quietud que solo conocen aquellos que han custodiado secretos durante medio siglo. Sus manos, las mismas que una vez manipularon rubíes microscópicos y que más tarde alteraron el destino de un imperio, sostenían ahora un sobre de papel manila pesado, enviado desde los recientemente abiertos archivos de los servicios de inteligencia europeos. Durante décadas, Miriam había vivido en el anonimato de la capital argentina, bajo el murmullo de los tangos y el aroma del café, convencida de que su guerra personal había quedado sepultada en el lodo y la ceniza de una Europa que ya no existía. Pero la historia, con su paciencia de orfebre, tiene formas de revelar la verdad cuando la luz es la adecuada. Al abrir el paquete, el aire de la habitación se saturó con el olor rancio del papel viejo y los productos químicos de conservación, un aroma que instantáneamente la transportó de regreso a los búnkeres de hormigón y a las oficinas cargadas de humo de cigarrillo. Dentro del sobre descansaban copias de informes del Servicio Técnico de la Wehrmacht y actas de investigación de la Gestapo fechadas en los últimos meses de 1944. Con la vista cansada, pero la mente lúcida, Miriam comenzó a leer las palabras que el enemigo había escrito sobre ella, sin saber quién era. Los peritos alemanes habían dedicado decenas de páginas a analizar los restos retorcidos del tren blindado del general von Zelles. Los informes describían, con una mezcla de horror y respeto técnico, cómo un compuesto corrosivo de una sofisticación inaudita había sido introducido en los mecanismos de rodamiento, provocando un fallo estructural que ninguna inspección de rutina pudo detectar. Los documentos hablaban de un sabotaje filigranado, una obra maestra de la ingeniería subversiva que había convertido la joya de la corona del transporte militar en un ataúd de acero en el fondo de un barranco. Miriam sintió un escalofrío al ver el nombre de Elsa Koch subrayado con lápiz rojo en las actas de los interrogatorios que siguieron al desastre. El alto mando nazi había buscado desesperadamente a la clériga silenciosa que se desvaneció entre las llamas del archivo, sospechando finalmente que aquella ratoncita gris era el cerebro detrás de la muerte de uno de sus generales más despiadados. En las anotaciones de la Gestapo se describía la quema del archivo no como un accidente provocado por el caos, sino como una maniobra de limpieza profesional para borrar cualquier rastro de la verdadera identidad del perpetrador. Al leer esas líneas, Miriam recordó el calor de las llamas en su rostro y el peso de la carpeta de cuero bajo el brazo, mientras caminaba hacia la libertad. El enemigo, en su infinita soberbia, había tardado décadas en admitir que su maquinaria de guerra había sido doblegada por una joven que apenas llegaba a los mostradores de sus oficinas, armada únicamente con el conocimiento de un joyero y una voluntad forjada en el dolor. Sin embargo, lo que hizo que las manos de Miriam temblaran no fueron los informes sobre la destrucción, sino un segundo fajo de documentos que descansaba al fondo del sobre. Era una lista. Un inventario de nombres recuperado de los diarios de un comandante de campo y de los registros de una brigada partisana que operó en los bosques de Bialowieza. Eran 2000 nombres. 2000 destinos que, según la lógica del exterminio, deberían haber terminado en ceniza en los hornos de Auschwitz, pero que, debido a una orden especial sellada en la oscuridad de una noche de sabotaje, habían sido desviados hacia la vida. Miriam recorrió con sus dedos las letras impresas, imaginando los rostros de los hombres, mujeres y niños
que una vez respiraron el aire frío del bosque, en lugar del gas venenoso. El informe incluía un anexo contemporáneo, una recopilación de testimonios de los sobrevivientes y sus descendientes, que ahora se contaban por miles en Israel, Estados Unidos y la propia Europa. En esos testimonios se mencionaba con frecuencia una leyenda que se contaba en los campamentos de refugiados: la historia del ángel de las vías, la presencia invisible que había cambiado el curso del tren de la muerte, dándoles una segunda oportunidad sobre la tierra. La anciana cerró los ojos y se recostó en su sillón, dejando que los documentos descansaran sobre sus rodillas. En el silencio de su hogar en Buenos Aires, volvió a escuchar la voz de su padre en el taller de Cracovia, aquel susurro tranquilo que le explicaba cómo el mecanismo más pequeño puede detener el reloj más grande si se coloca en el engranaje correcto. Recordó sus pequeñas herramientas de joyería, los alicates de precisión, las lupas y los estiletes que una vez usó para crear belleza y que luego adaptó para ejecutar justicia. En aquel momento, comprendió que su vida no había sido una serie de tragedias y huidas, sino una obra maestra de orfebrería histórica. Cada decisión, cada código alterado, cada gramo de mezcla corrosiva introducida en los ejes del tren de von Zeller había sido un golpe de cincel preciso sobre el bloque del destino. La justicia, pensó Miriam, no siempre llega con el estruendo de los cañones o el desfile de los ejércitos victoriosos. A veces, la justicia es silenciosa, tiene el olor del carbón y se oculta tras la mirada baja de una secretaria diligente. Se dio cuenta de que ella había sido el perno que, al ser retirado, inició el colapso de una estructura de maldad que se creía eterna. El general von Zeller, con todo su poder y su tren blindado, no había sido más que un gigante con pies de barro frente a la inteligencia de una joven que sabía dónde atacar. El martillo de acero había sido vencido por el silencio de la plata. Miriam se levantó y caminó hacia la ventana, observando el tráfico de la ciudad y a la gente que caminaba, sin sospechar que entre ellos vivía una de las arquitectas invisibles de la libertad. Se sintió extrañamente ligera, como si el peso de la hulla negra que la cubrió en su huida finalmente se hubiera desprendido de su alma. Los 2000 nombres de la lista eran su verdadero tesoro, una herencia mucho más valiosa que cualquier diamante que su padre hubiera tallado jamás. Esas vidas eran el reflejo de la luz que ella había protegido en medio de la oscuridad absoluta de la ocupación. El epílogo de su historia no se escribió con sangre, sino con la persistencia de la memoria. Miriam Levin, la mujer que fue Elsa y que fue el fantasma del departamento de logística, comprendió que su misión había concluido plenamente. Al mirar sus manos envejecidas, ya no vio solo las arrugas del tiempo, sino la firmeza de la artesana que supo cuándo actuar y cuándo desaparecer. El ángel de las vías podía finalmente descansar, sabiendo que los raíles que una vez condujeron al abismo ahora formaban parte de un mapa donde la vida continuaba floreciendo, generación tras generación. El acero del Reich se había podrido, y el silencio de las tumbas de los tiranos era absoluto, pero el eco de aquel cambio de agujas en la noche todavía resonaba en el latido de 2000 corazones que, gracias a ella, nunca dejaron de latir. En la penumbra de su salón porteño, Miriam sonrió por última vez a los fantasmas del pasado, sabiendo que la precisión de su arte había logrado finalmente el mayor acto de justicia que el mundo hubiera conocido. Su obra estaba terminada y era perfecta.